Buenos días, hermanos, los que estamos en este lugar, los que nos escuchan, bienvenidos a este día maravilloso. El tema que vamos a tratar hoy es la fe victoriosa. Miremos qué es fe. Fe en el diccionario es confianza, creer, obediencia, seguridad. Y en la palabra de Dios, fe es la realidad de lo que esperamos y es la prueba palpable de lo que se ve. Entonces, en este día, ¿por qué fe victoriosa? Veamos qué nos dice Santiago 2:19. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Entonces dice, ¿por qué fe victoriosa? Porque nosotros vivos y teniendo el respaldo de Dios, sabemos que vamos a tener una fe victoriosa. Porque los demonios, el enemigo, tiene fe, cree en Dios, pero él tiembla, él tiene miedo. Y nosotros teniendo una fe victoriosa, podemos enfrentarnos a cualquier problema, cualquier batalla. Tenemos la plena seguridad de un triunfo con él. El enemigo tiembla porque sabe que no puede enfrentarse a un hijo de Dios porque el hijo de Dios tiene el respaldo. Entonces, esa fe victoriosa es la que nos va a dar la fuerza para enfrentar cualquier batalla. Vamos a ver en este momento elementos básicos de la fe, algunos puntos que vamos a enumerar. Primero, un elemento básico de la fe es confiar en Dios y comprometerse con Cristo. Leamos en Proverbios 3:5. Fíate de Jehová de todo corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Entonces, en Proverbios 3:5, la fe hace que entendamos la voluntad de Dios y no actuemos en nuestras propias fuerzas, porque sabemos que Dios tiene designios, propósitos, y nosotros esos los debemos cumplir a pesar de que muchas veces no entendemos, pero sabemos que Dios es perfecto, que Dios hace las cosas a su voluntad, que Dios es tan grande y maravilloso que no nos daría cosas a cada uno de nosotros que nos hicieran daño. Entonces, nosotros un elemento básico de la fe es creer en Dios y el compromiso con el Señor Jesús. Leamos en Romanos 3:21 al 23. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces en Romanos 3:21 nos dice que debemos confiar en su palabra. Ese es el compromiso que debemos hacer con nuestro Señor Jesús. Él nos enseñó en su palabra a confiar en Él y nos enseñó a hacer las cosas, a ser obedientes a su palabra. Entonces, nosotros debemos respetarla, obedecerla, enseñarla. Eso es un verdadero compromiso con Cristo. Como un segundo punto, vemos el conocimiento del Padre y del Hijo. Entonces, debemos tener en cuenta que las verdades de la fe son muy importantes. Muchas veces en este tiempo se han creado o se han realizado muchas doctrinas, salen iglesias con verdades muchas veces que les conviene a ellos o no sé, distorsionan la palabra.
pero el conocimiento del Padre y del Hijo es el que nos va a llevar a una fe verdadera y nos va a llevar a lo último a una salvación y a una vida eterna. Leamos Primera de Timoteo 4:2. Por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. Amén. La fe es muy importante porque dice que en Primera de Timoteo dice que muchos harán sus falsas doctrinas, habrán falsos profetas que querrán distorsionar su palabra. Entonces, un elemento básico de la fe, para tener fe, es el conocimiento verdadero del Padre y del Hijo. Para no ser engañados, para que ninguna doctrina nos pueda engañar y para no ser confundidos como en este momento está sucediendo. Como un subpunto sería que la fe debe estar basada siempre en la palabra. Miremos en un versículo que todos ya no lo sabemos, es 2 de Timoteo 3:16, el cual nos dice que las verdaderas escrituras inspiradas por el Padre, inspiradas por Dios, son para redarguir, para corregir. La palabra es la que nos sirve para que nosotros tengamos una vida digna, una vida mejor, y esta palabra es la que nos va a dar esa fe verdadera, esa fe victoriosa, y va a hacer que nosotros tengamos una salvación. ¿Mi pastor? Entonces, la fe no es solamente decir que creemos en Dios, sino que es algo que se tiene que estar dinamizando constantemente. Y la única forma que tenemos para que la fe esté activa es cuando nosotros no solamente creemos, confiamos, sino que también adquirimos un compromiso de parte de Dios. A medida que nosotros más compartimos de Dios, a medida que más conocemos de Jesucristo, nuestra fe se va avivando. Es difícil confiar en alguien que no se conoce, en lo secular o en lo espiritual. Tú no puedes confiar en una persona que nunca has visto y que no sabes de ella. Por lo tanto, la base fundamental para confiar en alguien es conocer de esa persona, y nuestra fe se va a hacer más sólida a medida que conocemos más de Jesucristo. Amén, pastor. La fe debe estar basada en la palabra de Dios, que vale la pena luchar por ella. Nosotros decimos vale la pena luchar por ella, si cuando nosotros estamos dispuestos a tener ese verdadero conocimiento del Padre y del Hijo, Dios a través del Espíritu Santo nos va a dar ese conocimiento, va a aclarar nuestros pensamientos y a través de leer la palabra de Dios vamos a tener en nosotros esa fe verdadera la que vale luchar por ella, para que el sacrificio que hizo el Señor Jesús no haya quedado en vano. Entonces, y decir nosotros, sí, Cristo murió por nosotros, pero hasta ahí llegó, nos dio la salvación, pero nosotros vale la pena luchar por ella, porque un día a nosotros nos compartieron de Cristo, entonces si nosotros sería que actuaríamos egoístamente al decir yo soy salvo, mi familia es salvo, allá verán los que quedan. Entonces vale la pena luchar por esa palabra maravillosa que es la que nos va a llevar a esa salvación. Vale la pena luchar porque hay muchas personas que están distorsionando, que le quitan, le agregan, entonces hay una distorsión de esa palabra. Entonces así no le agrada a nuestro Dios.
Entonces, igual, solamente ese conocimiento a través de la palabra es lo que hace, no solamente que le sirvamos a Dios, sino que cada vez seamos más fuertes en nuestra convicción, en lo que hemos creído, en lo que Dios nos ha enseñado. Amén. Entonces, también debemos decir que sin fe no podemos agradar a Dios. ¿De qué sirve nosotros creer en Dios si hacemos cosas desagradables o podemos creer pero sin fe, sin tener esa plena certeza de las promesas que Dios tiene en su palabra para nosotros, si nosotros dudamos? Vemos en Hebreos 11:6, nadie puede agradarle a Dios si no tiene fe. Cualquiera que se acerque a Dios debe creer que Dios existe y premia a los que lo buscan. Entonces, nosotros debemos buscar a Dios, pero no solamente por ese milagro, sino aceptar su voluntad. Nosotros sabemos que Dios actúa conforme a su voluntad. No hará en nosotros cosas que nos van a perjudicar, porque Él nos ama mucho. Y nosotros debemos creer que todo lo que Él hace en nuestra vida tiene un propósito. Muchas veces nosotros en nuestra debilidad humana y estamos pasando por circunstancias dolorosas, preguntamos ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Si yo oro, si yo sirvo, si yo voy a los devocionales, si yo leo la palabra, pero ¿por qué? ¿Por qué me sucede? Sabemos que Dios es tan perfecto que que nosotros no conocemos sus propósitos, no conocemos sus designios con cada uno de nosotros. En personas enlutadas, cuando se va un familiar y dice, no, si por qué, si lo necesitamos todavía. Pero no nos preguntamos, ¿será que esa persona que se murió hace que la familia se una? Hace que los que quedamos vivos vamos y valoremos a los que están vivos aún y no lamentarnos de no haber podido hacer nada por la persona que ya se murió. Entonces, Dios es tan perfecto que hace las cosas que no nos va a afectar. Hace las cosas conforme a su voluntad. Y eso es tener una fe que agrada a Dios, que lo busquemos de corazón y siempre estemos aceptando su voluntad. La única forma de agradar a Dios y a cualquier otro tipo de personas cuando nosotros confiamos, creemos en esa persona. Cuando alguien dice no creer en lo que nosotros hacemos, en lugar de agradarnos, nos desagrada. Y si a nosotros, siendo humanos, nos desagrada que alguien desconfíe de lo que nosotros hacemos, con mayor razón Dios, sabiendo que es un Dios perfecto. La única forma que tenemos para agradarle también a Él es cuando confiamos en Él ciegamente. Amén. Como tercer punto de los elementos básicos de la fe, reconocer que la fe viene de Dios. Leamos en Romanos 12:3, la parte final. Para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. Amén. Reconocer que la fe viene de Dios, que es un regalo que cada uno utiliza según como pueda utilizarlo. Muchas veces la fe es un regalo de Él, es algo que nos regala cada uno de nosotros y cada uno de nosotros la utilizamos conforme a la medida que tengamos. Muchos tenemos mucha fe, una fe extensa, una fe mediana, se puede decir, una poca fe o nada de fe. Entonces, como ese regalo, debemos valorar ese regalo que viene de Dios, esa fe. Y nosotros para avivar esa fe en nosotros,
es a través de la palabra, a través del conocimiento, a través de conocer y entender, porque nosotros muchas veces podemos conocer la palabra, podemos conocer que la Biblia al derecho, al revés, conocerla, pero muchos dicen no la entiendo, yo la leo, pero no la entiendo. Entonces esa fe es la que nos hace entender, nos da el conocimiento y el entendimiento de Dios. Cuando nosotros creemos en alguien hace que nos preocupemos por investigar sobre ello. Y lo mismo sucede con Dios. Cuando tenemos fe en Él, esa fe nos lleva a conocer de Él, a estudiar de Él, porque nadie se interesa en alguien que no cree y que no ama. Cuando nosotros amamos a alguien, cuando nosotros queremos a alguien, es cuando nos interesamos cada vez por conocerla más. Y lo mismo sucede con Dios. Por lo tanto, la fe es mucho más que simplemente esperar un milagro. La fe es mucho más que simplemente poner las manos al cielo. La fe es interesarnos por esa persona amada que es Jesucristo, saber quién es Él, y ese conocimiento es lo que nos aviva cada vez más. Amén. Leamos en Efesios 2:8. Mi pastor. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Ese es un don de Dios. Que la obtenemos a través del Espíritu Santo. Leamos Primera de Corintios 12, del 7 al 9. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. Amén. Entonces, esa fe victoriosa es confiar en Dios, comprometerse con Jesucristo. La fe victoriosa es el conocimiento verdadero del Padre y del Hijo, es reconocer que la fe viene de Dios, que es un regalo de Dios. Como un cuarto punto tenemos los frutos de la fe. Así como hay frutos del Espíritu Santo, también hay unos frutos de la fe. Primero, ¿qué es el conocimiento y el entendimiento? Puede ser que conozcamos mucho, pero sin entender. Veamos Hebreos 11:3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces, es el conocimiento y el entendimiento. Aquí dice que Dios creó al mundo, creó el universo, todo lo creado, lo creó con su palabra, lo creó en 7 días. Para muchas personas en el mundo de pronto les es difícil entender y decir cómo lo hizo. Hay muchas lógicas humanas, pero nosotros como hijos de Dios creemos que con su palabra Él creó el mundo. Él creó, no debemos basarnos que de todo lo que hay, lo que en este mundo existe, ya estaba antes que Dios, o sea, Dios lo creó. Él fue lo primero que existió. Lo que existió y Él creó todo lo que hoy tenemos. Entonces, para muchos, de pronto se pueden estar preguntando, pero ¿quién lo creó? ¿A Dios? Lógicas humanas, preguntas y todo eso. Pero nosotros como hijos de Dios debemos entender que Él fue el que nos creó a nosotros. Entonces la fe no solamente nos lleva a recibir ese milagro, sino a creer y comprender todo lo que Dios ha hecho en nosotros y lo que ha hecho desde el principio del universo.
porque hay personas que creen en un milagro, creen que Dios los va a ayudar, pero no creen en todas las cosas maravillosas que ha hecho Dios. Por lo tanto, la fe va más allá de simplemente esperar algo para nosotros, sino estar convencidos de absolutamente todo lo que Dios dice en su palabra. Amén. Entonces, como segundo fruto de la fe, que Él nos da esperanza. Leamos en Primera de Tesalonicenses 1:3. Acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Él nos da la esperanza. Para ese es otro fruto de la fe que nos da la esperanza. Con esa esperanza nosotros podemos trabajar en su obra, nos podemos inspirar en hacer las cosas mejor para Dios. Él nos anima a seguir adelante a pesar de las dificultades y a pesar de los problemas, porque sabemos que los problemas son algo normal, son lo que nos sucede a cada persona, a cada ser humano, pero a través de eso, a través de esa fe, Dios nos da esperanza a que sigamos obrando, trabajando en su obra, animándonos a seguir adelante. Nos anima porque muchas veces los problemas como seres humanos nos pueden desanimar, nos pueden hacer caer en tentación, nos pueden hacer cosas que no están en nosotros. El ánimo se baja y cuando una persona está desanimada, entonces ya no quiere hacer nada, ya no está animada, ya deja todo tirado, ya no hace nada por seguir adelante. Entonces, eso es el otro fruto de la fe, que Él nos da esperanza a pesar de las dificultades, nos guía para que podamos seguir adelante. Como un tercer punto dentro de ese cuarto es reconocer que la fe y la obediencia son inseparables. Miremos qué nos dice en Hebreos 11:8. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Entonces, reconocer que la fe y la obediencia son inseparables. Ya conocemos la historia de Abraham, que él sin tener nada, Dios le dijo que fuera a unas tierras, aunque no las conocía, pero él tuvo fe de que si Dios le pedía que vaya a esas tierras, que deje todo, entonces Abraham tuvo fe. Él creía ciegamente en Dios, que dijo, Él no me va a hacer daño, Él me ama y por la fe yo voy a creer, voy a ir. Y también él creyó aun cuando era viejito y su esposa también, él creyó en la promesa de que él sería el padre de las multitudes. Y como ahora lo vemos, somos parte de esas multitudes. Y creyó en esa promesa aun cuando ya estaba viejito, cuando ya no tenía esperanza, cuando ya no podía hacer nada, supuestamente ya no podía procrear ni él ni su esposa, pero creyó en esa esperanza. Así mismo de nosotros, cuando muchas veces antes de llegar a los caminos del Señor, nosotros podríamos haber sido una persona que no significábamos nada, que nadie daba un peso por nosotros, que nuestra vida no tenía valía, pero un día el Espíritu Santo
nos convenció de que Dios es poderoso y que puede hacer algo maravilloso en cada uno de nosotros. Y hoy lo estamos comprobando. Los que estamos aquí, los que ha hecho Dios un milagro, hemos comprobado que de nosotros, de los que no servíamos para nada, ha hecho algo maravilloso. Y eso es por tener la plena seguridad de que Dios hace de la nada algo maravilloso, para ponerlo a su servicio, para dar la gloria para que demos la gloria y la honra a nuestro Dios. Entonces, ese es otro fruto de la fe, que reconozcamos que la fe y la obediencia son inseparables. Abraham nos da ese ejemplo. Él tuvo fe y al mismo tiempo obedeció, y que ganó ser un padre de multitudes. Como quinto punto vemos cuando la fe se pone a prueba. Veamos unos subpuntos. Primero, cuando la fe se pone a prueba es para hacer de nosotros personas maduras, espiritualmente y secularmente. Porque muchas veces nosotros viene la prueba y nosotros nos desanimamos, empezamos a preguntarnos ¿por qué me ha sucedido esto? ¿Por qué me sucede a mí? Entonces muchas veces es prueba de Dios para probarnos de qué somos hechos, de que si nosotros vamos a poder soportar. Nos da esa madurez espiritual, en lo espiritual, y nos da la madurez secularmente también. La fe, cuando está puesta a prueba, como dice Ruth, nos lleva a ese crecimiento, a ese desarrollo, a esa madurez de carácter, y sobre todo lo que nos decía en el punto anterior, nos da esa esperanza. Una persona con fe es una persona que tiene ya un motivo por el cual vivir, por el cual seguir. Es una persona que sabe para dónde va y qué es lo que quiere. Amén. Nos hace pacientes, no pacientes de enfermos, ¿no? Sino que personas que podemos esperar, que podemos tener la paciencia en permitir, para esperar esa prueba, para vivir en esa prueba. Entonces la paciencia es la que se pone a prueba. Nos hace fuertes para poder perseverar, para poder seguir adelante. Miremos qué nos dice en Santiago 1, 2 al 4. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Amén. Entonces, nos enseña a ser fuertes, nos enseña a perseverar, nos enseña, otro subpunto, que nos enseña a esperar respuestas en las oraciones. Muchas veces nosotros en las oraciones pedimos a nuestro Dios muchas veces cosas que no nos pueden convenir, cosas que nosotros esperamos, pero si no es la voluntad de Dios, entonces nos da esa fuerza para poder hacer su voluntad, nos da esa fuerza para poder recibir esas respuestas en el tiempo oportuno, poder recibir esa respuesta de un no de nuestro Dios, porque sabemos que Él no se equivoca y Él no nos va a dar nada de que nos pueda dañar. También cuando la fe se pone a prueba, tenemos la victoria. Leamos en Primera de Juan 5, 4.
porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Tendremos esa victoria. Primera de Juan 5:4 nos dice que si tenemos esa fe, superamos todas las pruebas, entonces vamos a lograr una victoria en nuestras vidas. Vamos a lograr la victoria tanto en nuestra vida física como en nuestra vida espiritual, porque muchas veces los problemas hacen que esa fe se vaya haciendo pequeña, que si no tenemos fe viene hacia nosotros el desánimo, ya se terminan las ganas de trabajar, tanto en lo físico como en lo espiritual, por ende vienen enfermedades, el desánimo que hace que ya no queramos nada, hacer nada, ni si ya me siento un poquito enfermo, no, yo ya estoy enfermo, yo ya no puedo hacer nada, pero teniendo una fe es la que nos va a dar esa victoria. Y por último nos va a dar una salvación para nuestra alma, que es lo más importante. ¿De qué sirve haber logrado tener cosas seculares, cosas físicas, unas victorias dentro de nuestra vida, pero que sabemos que son riquezas que se van a terminar, que un día que no las podremos gozar cuando nos vayamos a morir, porque todo eso se va a quedar acá. Pero sí vamos a luchar por tener esa salvación para nuestra alma. Y nosotros también vamos a tener esa oportunidad de que todas las personas que aún no tengan esa fe verdadera, esa fe victoriosa, vamos a tener la oportunidad de que muchos conozcan su palabra. La fe nos va a hacer de nosotros esas personas valientes, esforzadas, que trabajemos en su obra, porque si Dios nos dio la oportunidad, Cristo murió por nosotros para darnos una salvación y una vida eterna, no hagamos que el egoísmo esté en nuestra vida y nosotros podemos, con la ayuda de Dios, luchar para que otras personas sean salvas, no solamente enseñándoles a que tengan una fe victoriosa para lograr algo en la vida, sino que lo más importante es lograr tener esa salvación y esa vida eterna. Y eso lo conseguimos con una fe victoriosa. Para el que tiene fe, todo es posible. Al creer en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, vamos a experimentar milagros poderosos, tanto en nuestra vida espiritual como en nuestra vida secular. Nunca debes dudar del poder de Dios. Confía en Él siempre y triunfarás. Amén. Entonces la fe es mucho más que simplemente creer que Dios hace milagros. La fe es positiva y es negativa, como siempre hemos dicho. Si tú piensas que sí puedes, que sí eres capaz, eso es tu fe, por lo tanto lo vas a lograr. Pero si tú eres de las personas que piensan que no puedes, eso es tu fe, por lo tanto nunca lo vas a lograr. La fe es la que nos motiva, la fe es la que nos lleva a tener una vida diferente, una vida de éxito, una vida de progreso. Las personas de éxito son aquellos que no solamente han tenido fe en Dios, sino fe en que lo van a lograr, fe en que ellos pueden hacerlo y los han llevado a capacitarse. Todo aquel que se capacita es porque cree que lo va a lograr. Así que esa es la enseñanza de esta mañana. Recuerda que tú y yo somos capaces, somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Si tú te lo propones, lo puedes conseguir. Y eso también hace parte de la fe. Los esperamos en nuestra próxima emisión, si Dios los permite, mañana a partir de las 9 de la mañana y 11:30 de la mañana estaremos transmitiendo esa palabra de vida en los dos cultos de nuestra congregación. Que Dios los bendiga. Hasta nuestra próxima emisión. A dar la fuerza para enfrentar cualquier batalla.
Vamos a ver en este momento elementos básicos de la fe, algunos puntos que vamos a enumerar. Primero, un elemento básico de la fe es confiar en Dios y comprometerse con Cristo. Leamos en Proverbios 3:5. Fíate de Jehová de todo corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Entonces, en Proverbios 3:5, la fe hace que entendamos la voluntad de Dios y no actuemos en nuestras propias. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Entonces dice, porque fe victoriosa, porque nosotros vivos y teniendo el respaldo de Dios, sabemos que vamos a tener una fe victoriosa, porque los demonios, el enemigo, tiene fe, cree en Dios, pero él tiembla, él tiene miedo. Y nosotros teniendo una fe victoriosa, podemos enfrentarnos a cualquier problema, cualquier batalla. Tenemos la plena seguridad de un triunfo con él. El enemigo tiembla porque sabe que no puede enfrentarse a un hijo de Dios, porque el hijo de Dios tiene el respaldo. Entonces, esa fe victoriosa es la que nos va. Buenos días, hermanos, los que estamos en este lugar, los que nos escuchan. Bienvenidos a este día maravilloso. El tema que vamos a tratar hoy es la fe victoriosa. Miremos qué es fe. Fe en el diccionario es confianza, creer, obediencia, seguridad. Y en la palabra de Dios, fe es la realidad de lo que esperamos y es la prueba palpable de lo que se ve. Entonces, en este día, ¿por qué fe victoriosa? Veamos qué nos dice Santiago 2:19. Propias fuerzas, porque sabemos que Dios tiene designios, propósitos, y nosotros esos los debemos cumplir a pesar de que muchas veces no entendemos, pero sabemos que Dios es perfecto, que Dios hace las cosas a su voluntad, que Dios es tan grande y maravilloso que no nos daría cosas a cada uno de nosotros que nos hicieran daño. Entonces, nosotros, un elemento básico de la fe es creer en Dios y el compromiso con el Señor Jesús. Leamos en Romanos 3:21 al 23. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces en Romanos 3:21 nos dice que debemos confiar en su palabra. Ese es el compromiso que debemos hacer con nuestro Señor Jesús. Él nos enseñó en su palabra a confiar en Él y nos enseñó a hacer las cosas, a ser obedientes a su palabra. Entonces nosotros debemos respetarla, obedecerla, enseñarla. Eso